Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Danos dóciles a sus divinas inspiraciones para que podamos comprender siempre lo que es recto ante tus ojos y gozar de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Vamos a hablar sobre la llamada que el corazón de Jesús hace a Santa Margarita y descubrir en esa llamada también la llamada que el corazón de Jesús nos hace a nosotros. Y lo primero que hay que decir es que esa llamada fue gradual. El corazón de Jesús no se manifestó inmediatamente a Santa Margarita, sino que fue preparando su alma. Desde su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud. Y de hecho, cuando recibe por lo menos la primera revelación del Sagrado Corazón, pues ya ella tenía una larga vida de seguimiento de Cristo. Pero no podemos pensar que todo lo que vivió ella antes estuviera desconectado de lo que después vivió cuando el Sagrado Corazón le hizo las manifestaciones de su amor, sino que de alguna manera esa gracia central de su vida estaba siendo preparada por todo lo que sucedió antes, y de esa también se desprende todo lo que ella va a vivir después. Y por eso vamos a ver algunas cosas que aparecen en su vida como aspectos del llamado en sus etapas iniciales, pero no por eso menos importantes. O como si estuviéramos hablando de las campanadas de la misa, ¿no? Que todas llaman a la misa, pero
Hay una secuencia. Y para entender por qué estas son las campanadas, hay que entender que el llamado que el corazón de Jesús le hace a Santa Margarita y que nos hace a nosotros es un llamado desde el amor y es un llamado a la correspondencia del amor. Esa vocación de Santa Margarita está significada para mí en la herida que ella lleva a partir de la primera revelación, que la vamos a ver si nos da tiempo en esta misma charla, en su costado. Hay un dolor que ella tiene físico. Pero ese dolor físico representa un dolor en el alma, un dolor en el corazón, un dolor en el espíritu. Y ese dolor, esa herida, es una herida que le causa el amor. Entonces, las llamadas que recibe Santa Margarita son las manifestaciones del amor del corazón de Jesús a ella. Y por ejemplo, ella siendo todavía una niña, dice lo siguiente: una niña, una adolescente. Narra un episodio que le causó una cierta tristeza, pero después de esto una resolución. Y cuando habla de esa resolución dice así: desde entonces Él siempre me estaba presente bajo la forma de un crucifijo o de un ecce homo llevando su cruz, lo cual imprimía en mí tanta compasión y amor a los sufrimientos que todas mis penas me parecían pequeñas, comparadas con el deseo que sentía de sufrirlas para conformarme con mi más Jesús sufriente. Y me afligía al ver que aquellas manos que se levantaban a veces para golpearme eran detenidas y no descargaban sobre mí todo su rigor. Ella estaba, digamos, siendo maltratada por su tía, su abuela, y eran tres personas con las que vivía ahí en su infancia. Y lo importante es que ella dice que desde niña tenía siempre presente a Jesús crucificado o a la forma de el ecce homo llevando su cruz. Sí saben cuál es el ecce homo, ¿verdad? Sí, bueno, por ella no. El ecce homo es, digamos que hay muchas representaciones artísticas que se les llaman así, y está basado en el juicio de Jesús ante Poncio Pilato. Entonces, cuando Jesús es flagelado, es presentado ante el pueblo con su corona de espinas, su cuerpo maltratado, y Pilato hace esa expresión ante el pueblo: ecce homo, he aquí el hombre. Entonces, a partir de eso, se han generado muchas representaciones artísticas, que se les llama así, el ecce homo, que no es otra cosa que Jesús en su tránsito desde que es condenado a muerte hasta
hasta el Calvario, ¿no? También algunos le llaman Nazareno, pero a final de cuentas lo que está diciendo es que se le manifestaba a Jesús sufriente, a veces en forma de un crucifijo o en forma de un echehomo llevando su cruz, ¿no? O sea que el echehomo ahí no es exactamente el momento en el que Pilato lo presenta al pueblo, sino ya en su camino al Calvario. Entonces, ella tenía sus problemas, ¿no? Y sufría ahí en su casa. Decía que volvía a casa con mucho miedo y temblor, porque me parecía que era una pobre criminal que caminaba a recibir su sentencia de condena. Así decía ella. Y antes que vivir así me hubiera tenido por más dichosa yendo a mendigar un pedazo de pan, pues con frecuencia no me atrevía a tomarlo de la mesa, porque en el momento que entraba comenzaba la reprimenda con mayor fuerza, diciéndome que no había tenido cuidado del arreglo de la casa, de los niños, de aquellas amadas bienhechoras de mi alma, y sin permitirme hablar una sola palabra me ponían a trabajar con los criados. Después de esto pasaba las noches como había pasado el día, vertiendo lágrimas a los pies de mi crucifijo, el cual me hizo ver, sin que yo comprendiese nada, que quería ser el dueño absoluto de mi corazón y hacerme en todo conforme a su vida dolorosa. Y a este fin quería hacerse mi maestro, haciéndose presente a mi alma, para obligarme a obrar como él en medio de sus crueles sufrimientos, dándome a conocer que los había sufrido por mi amor. Entonces ella estaba sufriendo porque había muerto su padre, vivía en casa de unos familiares y esas señoras pues eran muy duras con ella, tan duras que ella dice que pasaba mucha hambre porque no se atrevía a coger un pedazo de pan porque la maltrataban mucho. Y en medio de esos sufrimientos que eran de ella, sus heridas, ¿no? Vamos a pensarlo así, que ella tenía, Jesús le manifestaba su amor. Es decir, la ocasión de sus propias heridas, del maltrato que sufría, el hambre que padecía, se volvían las primeras manifestaciones del amor del corazón de Jesús hacia ella y de los designios que tenía, pues de hacerla como una imagen suya, y no solamente una imagen suya, sino una imagen suya en su pasión. Y parece que rápidamente le vino un cierto amor al sufrimiento. ¿Pero dónde le vino el cierto amor al sufrimiento? De considerar que Jesús había padecido por ella y de que su sufrimiento tenía un cierto sentido porque la hacía semejante a Jesús. Esto es una gracia que el Espíritu Santo le daba en su alma, porque dice, se me presentaba siempre Jesús como un echehomo cargando con su cruz, o como un crucifijo, Jesús crucificado. Y mientras más sufría, dice, más me hacía entender, sin que yo comprendiese nada, que Él quería ser el dueño absoluto de mi corazón. Jesús quería ser el dueño absoluto de su corazón y eso se lo decía mientras ella estaba sufriendo. Y hacerme en todo conforme a su vida dolorosa. Y a este fin quería hacerse mi maestro, haciéndose presente a mi alma para obligarme a obrar como Él en medio de sus crueles sufrimientos, dándome a conocer que los había sufrido por mi amor. Entonces Santa Margarita sufría y
el Espíritu Santo le revelaba interiormente que sus sufrimientos la asemejaban a Jesús si ella los asumía de la misma manera que Jesús los había padecido. Y para eso tenía que entregarle su corazón a Jesús. Vamos a ver que la entrega del corazón es esencial. Es un momento central en la fundante, en la gracia que recibe Santa Margarita. Y también es el momento central y fundante en lo que nosotros llamamos consagración al corazón de Jesús. La entrega del corazón. Pero ya desde ahí, Santa Margarita entiende en su capacidad de niña que está sufriendo el maltrato, que Jesús quería tomar todo su corazón. Quería ser dueño absoluto de mi corazón. Y como el Espíritu Santo le daba, fíjense, vida contemplativa desde chiquita. Porque ella traía presente a Jesús en el camino al Calvario sin hacer ningún esfuerzo. No era que ella se propusiera, no, vamos a meditar hoy estos puntos, ¿no? De Jesús con la cruz, el hecho, ¿no? Se le hacía presente a su alma. ¿Y quién hacía presente a su alma esto? Pues el Espíritu Santo le daba contemplación, infundía en su alma esa contemplación. Pero, ¿con ocasión de qué? De sus propias heridas, de su propio sufrimiento. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo nos resignifique nuestras propias heridas. Porque aquí empezó todo para Santa Margarita. Y fíjense, nosotros que estamos en el ministerio de sanación, de restauración, de consolación, muchas veces ante las heridas que tenemos o que tienen las personas que acuden a nosotros, por las que intercedemos, lo que quisiéramos hacer es quitar la herida, pues porque duele. Y duele que otro esté lastimado, claro que duele. Pero, ¿qué es lo que hacía aquí el Espíritu Santo con Santa Margarita? Le mostraba sus propias heridas a la luz de la gran herida de Jesús. Y entonces sus heridas se volvían una ocasión para revelar el amor de Jesús. Y aquí les voy a contar así una breve experiencia. Más o menos que ilustra esto, ¿no? Desde que yo tengo memoria, toda mi infancia, sufrí y padecí enfermedades respiratorias y tenía un estado de asma muy severo. Tan severo que yo era un niño que veía a todos sus compañeritos jugar así en el fútbol, en la primaria, y yo me sentaba nada más a verlos, porque no podía. Y todo el tiempo necesitaba yo usar mi aerosol para abrir mis bronquios, cada 2 horas. Y en ese entonces no sabía el salbutamol y hacía que me temblaran las manos todo el tiempo. Y a mí me parecía eso, no sé cómo decirlo, muy frustrante. Porque yo decía, ¿por qué yo no soy un niño como los demás? Sí, ¿por qué todos pueden ir a jugar y yo no? Sí, ahora me ven corriendo por la montaña y todo eso, ¿no? Pero tengo mi aerosol.
Es una gracia que después Dios me dio, que fue un poquito poderme sobreponer a eso, y justamente fue a base del ejercicio. Pero un día me dio una crisis muy severa. No sé si ya les he contado esta historia. Y bueno, tan severa que yo a los 11 años estuve a punto de morirme. Estuve en terapia intensiva porque me dio una neumonía y se me perforaron los pulmones. Y un día recuerdo que estaba yo en una crisis muy severa y entonces yo le pregunté a mi papá, le dije, ¿por qué Dios no quiere que yo respire? ¿Por qué todo el mundo respira y yo ni siquiera eso puedo hacer? Y entonces mi papá me dijo, mira, Dios Padre quiso que Jesús sufriera lo mismo que tú. Y yo dije, ¿cómo es posible? ¿A poco Jesús tenía asma? Fue lo que me pregunté. Dije, eso nunca me lo dijeron en el catecismo, ¿no? Me dijo mi papá, no, me dice, pero cuando él estaba crucificado, dice, él tampoco podía respirar. Nunca me volví a cuestionar porque tenía asma. Jamás. Me sentí tan contento. Dije, claro, pues si él sufrió lo mismo que yo, entonces, pues qué bueno que yo sufro eso, porque entonces en algo me parezco a Jesús. Nunca me volví a cuestionar por qué yo tenía asma, por qué no podía correr, por qué no podía respirar. Ahora que a todo el mundo le dio COVID, bueno, a ver, levanten la mano a todos los que les ha dado COVID. Sí, aquí a algunos les dio bastante grave. Bueno, la hermana Teresa le, le dio una enfermedad muy fuerte y sus padres también. Eh, es una desesperación tremenda no poder respirar. No es una cosa que tú puedas controlar con tu mente. Bueno, pues con ocasión de las heridas que Santa Margarita sufría, que eran de otro tipo en este momento, también sufrió enfermedades, lo que sea. El Espíritu Santo le manifestaba el amor de Jesús. Y en un lenguaje que ella lo podía entender. Porque a un niño le dices, oye, Jesús te ama y lo entiende. Pero les pongo este ejemplo mío y ustedes traten de adaptarlo a su propia historia de vida. Pero a un niño que tiene asma le dices, Jesús aceptó sufrir la asfixia que tú sufres porque te ama. Y entonces el niño va a decir, bueno, entonces me ama un abismo. Porque lo entiende, porque eso es lo que él lleva, esa es su herida. Bueno, aquí hay como una llamada que el corazón de Jesús está haciendo a Santa Margarita. ¿Y qué le está diciendo? ¿En qué consiste esta llamada? Nada, le está diciendo, yo te amo. Yo te amo tanto que sufrí por ti. Tal vez tú no conoces todavía el sufrimiento que yo he padecido, pero conoces estos poquitos sufrimientos. Y de esos poquitos sufrimientos que has tenido, me valgo para decirte, yo te amo porque así yo te amé, sufriendo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del corazón de Santa Margarita? Fíjense qué bonito lo que dice. Me pareció entonces que todas mis penas eran pequeñas, comparadas con el deseo que sentí de sufrirlas para conformarme con mi Jesús sufriente. Y me afligía al ver que aquellas manos que se levantaban a veces para golpearme, las señoras, ¿no?, con las que vivía, eran detenidas y no descargaban sobre mí todo su rigor.
Así que llevó su proceso de sanación de una manera tremenda, ¿no? Y luego, fíjense, que al menos cuando escribe su autobiografía, yo no sé si en otras etapas haya pasado por lo que normalmente cualquier persona que ha sufrido un maltrato pasa, ¿no? Porque hay fases, ¿no? Pero al menos cuando escribe su autobiografía, tiene tanta caridad para con estas personas, ¿no? Nunca dice sus nombres, ocultó totalmente quiénes eran, pero no lo borró de su historia. Y luego, siempre les llamaba bienhechoras y amigas de su alma. ¿Sí? Fue capaz de no solo dar el perdón, ¿no? Que sabemos que dar el perdón es pues una exigencia que Jesús nos pide a todos, sino realmente de amarlas. Dice así, quería sacrificarme por ellas gustosa, no teniendo mayor placer que hacerles bien y hablar de ellas todo lo mejor que podía. Pero no era yo quien hacía todo lo que escribo, sino mi soberano dueño, que se había apoderado ya de mi voluntad y no permitía que siquiera quejándome ni murmurar, ni tener resentimiento contra estas personas, ni tampoco tolerar que me tuvieran lástima y compasión, diciéndome que él había obrado así y que quería él que cuando no pudiese impedir que me hablasen así, les diese toda la razón y echaba sobre mí la culpa, añadiendo como era verdad que mis pecados merecían otros muchos castigos. Bueno, este apoderarse, adueñarse de su corazón, de su voluntad, es una constante en toda la autobiografía. Santa Margarita siempre está diciendo, y se apoderó de mi corazón, y quería ser el dueño de mi alma, y tomó dominio de mi libertad, y entonces me sometió más. Y siempre es un proceso ascendente. Siempre es un proceso ascendente, es decir, como ella diciendo, es que él reinaba en mí, pero después reinó más, y luego se apoderó más y me sometió más y tomó mi corazón y tomó mi libertad. Siempre está esa nota de que al mismo tiempo que Jesús le manifiesta su amor, se adueña de ella, se adueña de ella. Desde luego, siempre ella entregándose a Jesús para ser suyo. Bueno, luego en otro lugar dice así. Este es impresionante. Es realmente este texto que vamos a leer es muy impresionante. A ver si también ustedes, para ir sintetizando, ¿no? Pueden ir reconociendo en las manifestaciones del amor de Jesús que ha tenido en sus vidas para con ustedes un llamado a corresponder a su amor. Y un llamado que te deja, esa es la palabra que yo uso, ¿no? Que te deja herido. ¿Por qué? Porque te deja inquieto. Es como una herida en el alma que no puedes quitar. Como cuando te cortas la mano, el pie, tú no puedes simplemente, puedes limpiar la herida, puedes tratarla, pero no la puedes quitar. Y entonces la manifestación del amor que Jesús nos tiene especialmente en el lugar donde nos manifiesta más perfectamente su amor, que es, como se los adelanté ayer, el cenáculo y el Calvario. El cenáculo porque ahí se hace nuestro alimento.
y el Calvario, porque ahí se hace la víctima para pagar nuestra salvación. Mientras más se manifiesta su amor, más el alma se queda herida con una inquietud de amar a Jesús. Y esta manifestación no basta que sea exterior. Que cuántas personas van a un Vía Crucis en Viernes Santo, o cuántos sermones no podemos hacer, o predicaciones para hablar sobre el amor que Jesús nos tiene. Y eso nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Es una manifestación interior. Hay un momento en tu vida que pudo haber sido como Santa Margarita, en medio de una situación familiar desfavorable, o una enfermedad, o otro momento en tu vida, un retiro, una oración, a lo mejor sí una predicación, lo que sea, donde Jesús quiso manifestarte su amor. Yo creo que si no, no estaríamos aquí, porque nadie deja su vida por otra cosa que no sea, digo, del modo tan radical como lo hacemos nosotros, ¿no? Que no sea el amor. Claro que hay personas que dejan muchas cosas por dinero, por honor, por fama, pero dejarlo todo al modo radical que lo hacemos nosotros, tiene que ser una experiencia de amor. No es una idea. Entonces, ha habido muchos momentos seguramente graduales donde Jesús va manifestando su amor. Y mientras más manifiesta su amor, crece en tu corazón la herida. ¿Por qué la herida? Porque el amor de Jesús, como les predicaba ayer en la homilía, es un amor que nos duele. Porque es un amor que está crucificado por nuestros pecados. Y es un amor muy mal correspondido. Y no vamos a decir muy mal correspondido, pues por aquellas multitudes de personas que rechazan a Jesús. No, es un amor muy mal correspondido por mí, por el Padre Andrés. Y por eso es un amor que hiere. Y mientras más me manifiesta su amor, parece que me tortura más. Porque más grande veo su amor, más pobre veo mi respuesta. Como si fuera una lanza, ¿no? Que primero nomás toca la piel y luego entra un poco y entra más y entra más y entra más. Esas son las campanadas del corazón de Jesús, ¿no? No es una campana, ¿no? Es una lanza que está golpeando tu corazón. ¿Y cómo lo golpea? Con el amor. Y fíjense cómo dice aquí en este relato, ya no era una niña, Santa Margarita era más joven y pues la querían casar, aunque ella desde chiquita había hecho un voto de castidad. Y dice que no sabía ni lo que era la castidad, pero que espontáneamente le vino a su corazón ese voto de castidad, que después se le volvió como un poquito un tormento porque la querían casar y no le preguntaban, ¿no? Pero ella se sentía tan atormentada porque decía, pero ¿cómo voy a casar si yo hice un voto de castidad? No sabía lo que era, pero ahora ya sé lo que es. Y su propia madre le decía, bueno, pero no es válido ese voto porque no sabías. Pero ella en el fondo de su alma pues entendía que era una promesa que había hecho con Jesús.
Y entonces, después de esos proyectos que tenían de casarla, ella pues se ve atraída por el mundo y dice lo siguiente: comencé a mirar el mundo y a ataviarme para complacerme. Si saben qué es ataviarse, ¿no? Una palabra que hoy no se usa, pero procurando divertirme todo lo más que podía. Pero tú, Dios mío, único testigo de la grandeza y duración de este horrible combate que sufría dentro de mí, y en el cual hubiera sucumbido 1000 veces sin un auxilio extraordinario de tu misericordiosa bondad, que tenía destinos muy diversos de lo que yo proyectaba en mi corazón. Me hiciste conocer en este encuentro, como en otras muchas ocasiones, que me sería muy duro y difícil luchar contra el poderoso estímulo de tu amor. Aun cuando mi malicia e infidelidad me hicieron emplear todas mis fuerzas y habilidades para resistirle y extinguir en mí todas sus inspiraciones, fue todo en vano. Eso es lo que está diciendo, es tremendo, ¿eh? Digo, yo les creo a los santos cuando escriben, que a veces les creemos cuando escriben las cosas bonitas, pero cuando hablan mal de ellos decimos, no, es que nomás lo dice así por modestia, ¿no? Bueno, ella está diciendo que le resistió a Dios con todas sus fuerzas, así que ella no quería. Está diciendo que le resistió con todas sus fuerzas, con todas sus habilidades, buscando extinguir en su alma todas sus inspiraciones. Es lo que dice Santa Margarita. Pero dice, fue todo en vano. Fue todo en vano. ¿Y por qué fue todo en vano? Dice, porque Él me hizo entender que sería muy duro y difícil luchar contra su amor. No puedes luchar contra mi amor. Haz la prueba. Es lo que decía Jesús a Santa Margarita. Haz la prueba, a ver si me ganas. Porque tú luchas con todas sus fuerzas, yo lucharé con todas las fuerzas de mi amor. Y luego dice, en medio de entonces de reuniones y pasatiempos, me lanzaba flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón de parte a parte y le consumía, dejándome como transida de dolor. Y aquí yo no sé si está hablando en un lenguaje simbólico o si realmente lo está hablando en un lenguaje literal, ¿no? Yo creo que aquí, en otros lugares, hablará en un sentido más literal, ¿no? Y lo va a explicitar para decir, por ejemplo, cuando tiene la primera revelación del Sagrado Corazón, que su pecho quedó herido con un dolor físico, lo dice. Para que yo nunca dudara de esta gracia, Jesús me dejó un dolor en mi costado que me permanece hasta el día de hoy, ¿no? En mi pecho. Pero aquí simplemente dice que Jesús le lanzaba flechas de amor, por eso pienso que está hablando en un sentido simbólico, ¿no? Que la dejaban herida de dolor, que la dejaban herida en su alma. Flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón de parte a parte y le consumían, dejándome como transida de dolor. Entonces, ya vimos cómo cuando era niña se le manifestaba el Ecce Homo y Jesús crucificado. Ahora que es adolescente se le quiso escapar. ¿Y qué hacía? Dice ella, bueno, pues yo me quería escapar, pero él desde lejos me aventaba una flecha que me hería el corazón. ¿Y cómo me hería el corazón? Con su amor. Me traspasaba de lado a lado el corazón. Ella diciendo, yo no quiero, y Jesús manifestándole todavía más amor y reprochándole que no le correspondía su amor. No siendo esto aún suficiente, dice, las flechas de amor que traspasaban su alma, de su corazón de lado a lado, para soltar su presa a un corazón tan ingrato como el mío,
me sentía como ligada y arrastrada con cordeles, con tal fuerza que al fin estaba obligada a seguir al que interiormente me llamaba a un sitio secreto. Aquí usa dos figuras que han usado también los místicos, digamos, antes que ella, sobre todo en la mística medieval, que son las figuras de las heridas del amor. Y básicamente hay una tradición que viene de San Bernardo y después se consolida en otros autores, donde se habla de grados de las heridas del amor divino en el alma. Y justamente las primeras usan esta figura, la de las flechas. La segunda, la de las cadenas. Y la tercera, la de la enfermedad. Y la cuarta, la de la muerte. Son figuras que tienen su sustento en el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero que está diciendo que en la medida en que el amor del Verbo se manifiesta más al alma, golpea más al alma. Primero es como una flecha que golpea y deja herida el alma, pero el alma se queda por allá, ¿no? Pero después ya no solamente es la herida de la flecha, sino son las cadenas, los lazos, que no es lo mismo una flecha que estar atado y estar encadenado. Entonces, cuando el alma está flechada, desea. Cuando el alma está encadenada, ya no solamente desea, sino su voluntad, aquí al menos así lo explicará la mística medieval, su voluntad ya no está solo herida por el deseo de amar, sino que ya no tiene su voluntad otros amores más que Jesús, más que el Verbo, más que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso está encadenado. Pero el no tener otros amores implica también un sufrimiento. Y luego viene la enfermedad. Que no es que la pobre mística se enferme, por eso digo, es que es un lenguaje en parte simbólico, ¿no? Sino que el alma está como toda enferma, suspirando. Porque está encadenada, ya no tiene otro amor. Empezó el llamado como un deseo, fue la primera herida. Deseo amar a Jesús, corresponder a su amor. Después me encadenó mi amado. Y luego me encadenó, pero no lo encuentro. ¿Dónde está mi amado? Si alguien ve a mi amado, que me diga dónde está. Dígale que lo estoy buscando. Porque mi alma desfallece, está enferma por su amor. Entonces, ese es el tercer, digamos, el grado de la herida del amor. Y el cuarto es la muerte, ¿no? Cuando el alma muere de amor. Ya no hay nada que la sostenga porque el amor es fuerte como la muerte. Entonces, aquí está diciendo Santa Margarita, pues, yo me le quería escapar, pero no me dejaba. Me lanzaba flechas, me ataba. Y luego dice, me llevaba a un sitio secreto, que nos hace pensar en el profeta Oseas, ¿no? Donde me hacía severas reprimendas porque estaba celoso de mi miserable corazón. Fíjense, otra vez es la manifestación de su amor. Si no le hacía severas reprimendas, en otros lugares sí, en el orden de la justicia, es decir, vas a tener que expiar, vas a tener que satisfacer. Le hacía de repente muchas reprimendas muy duras Jesús a Santa Margarita. Unas eran cuando se salía de su regla, eso también se los voy a explicar, o se salía de la obediencia. Era muy duro. Y otras era cuando lo desatendía en el Santísimo Sacramento. Eran como las dos áreas donde más le reprochaba, ¿no? Pero aquí dice, me hacía reprimendas porque estaba celoso de mi miserable corazón. Entonces las reprimendas que le hacía, pues son las reprimendas de su amor. Y vemos aquí entonces otra llamada. ¿Qué es lo que le está diciendo en este segundo
diríamos en este segundo, podemos decir la segunda campanada. Me lo estoy inventando eso. Que todo eso no está aquí en la autobiografía, son figuras que hago para explicarles. ¿Qué es lo que le decían en esa segunda campanada? Quiero que me des tu corazón, quiero que seas mía. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y entonces ahí está el llamado a entregar el corazón. Ya vamos a acabar, que sufría persecuciones espantosas. Después de haberle pedido perdón, con el rostro postrado en tierra, me hacía tomar una dura y larga disciplina. Pasado esto, volvía como antes a mis resistencias y vanidades. Bueno, aquí yo creo que todos nos podemos identificar con Santa Margarita, al menos en algo, ¿no? Sí, fíjense cómo es el proceso gradual. Y ese proceso gradual en nuestras almas. Dice, yo no quería, me resistía, le decía que no con todas mis fuerzas y trataba de apagar sus inspiraciones. Y él me flechaba, me ataba y después me reprochaba que estaba celoso de mi miserable corazón. Y entonces yo me doblaba, le pedía perdón y le decía que lo amaba. Y pasado todo esto, volvía como antes a mis resistencias y vanidad. Bueno, al menos yo creo que sí me puedo identificar en esto con Santa Margarita, ¿no? Dice, pero luego, cuando por la tarde me quitaba las malditas libreas de Satanás, es decir, los vanos adornos, se me ponía delante mi soberano maestro, todo desfigurado, como estaba en su flagelación, haciéndome extraños reproches que eran mis vanidades, la que le habían reducido a tal estado. Bueno, tal vez la sociedad francesa, ¿no? En la que vivió a finales del siglo XVII, pues era una sociedad así que tenía ¿qué podemos decir? Este rasgo de una gran vanidad, superficialidad. Claro, nosotros también en el mundo habrán estas cosas, ¿no? Pero habrán otras también, otras. Ahí a lo mejor era este tema que le chocaba tanto a Jesús en su, digamos, estado más puro de manifestársele, pues totalmente despojado de toda belleza, ¿no? Aquí dice que se le manifestaba flagelado, ¿no? O como el leche de homo, ya lo vimos, o crucificado. Pero nosotros aquí podemos también poner nuestra propia vida y cómo Jesús está también de alguna manera con su propio sacrificio diciéndonos algo a nuestra propia vida. Si a ella le mostraba en su rostro, vamos a pensarlo desfigurado, su cuerpo desnudo, como un reproche a sus vanidades, ¿no? Que era en ese momento lo que lo atraía, etcétera, pues tú puedes ponerle el precio de rescate a tus propios pecados. Lo vemos sediento en la cruz. ¿Y no es sucede también un reproche a nuestra gula? Lo vemos humillado, despreciado por su pueblo, condenado como un ladrón, como un asesino, como un sedicioso, deshonrado. ¿Y no es eso también un reproche a nuestro orgullo? Nosotros que queremos quedar bien tantas veces ante todos. Y a veces nuestra misma comunidad es el primer espacio donde no nos atrevemos a quedar mal por ese maldito orgullo y amor propio que tenemos todos. Y cuando Jesús está ahí crucificado,
no nos está también reprochando, mira, tú estás buscando el honor de tus hermanos, de tus hermanas, ¿qué no me ves a mí deshonrado? O lo vemos su cuerpo hecho una llaga por la tortura de la flagelación y sus pies y sus manos traspasados por los clavos, y nosotros buscando placeres. ¿No es un reproche también para nuestra concupiscencia, para nuestra lujuria? Y así todo lo demás. Aquí a Santa Margarita dice, me hacía extraños reproches, porque se me manifestaba todo desfigurado como estaba por su flagelación, y me reprochaba mis vanidades que lo habían reducido a tal estado. Digo, esto es muy duro. O sea, Jesús le decía, mira, por ese pecado que tú estás teniendo hoy, por ese pecado yo estoy así. ¿Cómo no va a ser eso una herida para Santa Margarita? Una herida de amor. Después nos sorprende, ¿no? Y siempre hay críticos hasta de los santos, yo no sé, pero los hay, ¿no? Y entonces ya ven que a la Beata Conchita le llamaban dolorista, ¿no? O le llaman. Y a Santa Margarita, bueno, hay quien ha dicho que es un alma enferma. Hay quien ha dicho eso. Dice, pero ¿cómo puede estar tan obsesionada con la cruz? Esta mujer estaba loca. Bueno, pues aquí estoy mostrando más el proceso espiritual que hizo Jesús con ella. ¿Cómo no iba a estar enamorada de la cruz si Jesús todo el tiempo la confrontaba con la cruz? Todo el tiempo, de cualquier cosa. Es un proceso, podemos pensar, el proceso espiritual que hizo nuestro Señor con ella, ¿fue severo? Pues claro que sí, fue severísimo, porque tenía sus designios con ella. Y a nosotros, que a lo mejor con nosotros es mucho más condescendiente y nos va llevando con un poquito más de, no sé, paciencia. Pero llegan los momentos en los que esto también nos lo presenta a nosotros. Que había perdido un tiempo precioso, fíjense, y todavía ni siquiera estaba en el convento ni nada, ¿no? Apenas iba a empezar a discernir su vocación aquí, que iba con las Ursulinas y luego ya después se va a la visitación, ¿no? Pero Jesús le reprochaba que había perdido un tiempo precioso, del cual se me pediría rigurosa cuenta a la hora de la muerte, que le traicionaba y perseguía después de haberme dado tantas pruebas de su amor y del deseo que tenía de hacerme semejante a él. Todo esto se grababa tan profundamente en mi espíritu y abría tan dolorosas llagas en mi corazón que lloraba amargamente y me sería muy difícil expresar lo que sufría y lo que pasaba por mí. Aquí están las campanadas, ¿no? Le llagaba el corazón, ¿cómo? Así, reprochándole, ¿por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? Ámame, ámame, ámame. Y eso se lo va a decir después también. Nadie me ama, al menos tú ámame. Y ahora lo podemos pensar al revés. El que parece desesperado, el que parece loco es Jesús con Santa Margarita. Bueno, vamos a seguir con este tema del llamado en la tarde, porque hay mucho que podemos sacar mucho provecho de todo esto. Así que a lo mejor los 10 temas que les enuncié ayer no los vamos a ver en todo el retiro, pero no importa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.